Muy bien, por la gracia de Dios, vamos a abrir otra vez nuestras Biblias. En la lección número 8 vamos a tratar de definir algunos usos bíblicos de ciertos términos como Apocalipsis, Epifanía y Parusía. La razón es que una parte de la teología del pacto suele pensar que estos términos indican un mismo evento simultáneo tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida. Vamos a ver cómo se usan en las escrituras estos términos y también vamos a recordar que hay cerca de otras 30 palabras para utilizar con respecto al verbo venir, oír o el término advenimiento, venida, etc. Para seguir recordando cómo es el orden de lo que estamos estudiando, dijimos que arrebatamiento, día de Cristo, día del Señor, como ladrón en la noche, eran términos que teníamos que conocer para darnos cuenta que se refieren a veces a situaciones con grupos diferentes y a veces a un solo tema. El primer tema que vamos a estudiar es la palabra Apocalipsis, revelación o Apocalipsis. Los significados básicos son tres: revelar, descubrir, correr, quitar un velo, o revelar secretos por acción divina, secretos que son sobrenaturales. Va entre comillas porque es un término que ha dado lugar a todo lo que tiene que ver con el ocultismo y con aspectos donde las personas adquieren capacidades no normales, lo que también se usa como paranormal. No, cuando hablamos algo bíblico, siempre que está la intervención de Dios, sabemos que es algo que está más allá de la naturaleza o de las capacidades humanas. Y tercero, revelar algo escatológico, es decir, un evento futuro. Así que la idea principal de esta palabra es correr el velo para ver algo que no estaba visible, o descorrer el velo, o hacer visible algo. Así que el término en general es revelar, descubrir, y vamos a ver los textos de Mateo, de Lucas y de Juan, Romanos. Cuando se refiere a secretos sobrenaturales por acción divina, ahí les dejamos los pasajes, y cuando es algo escatológico, ahí están los pasajes que pueden encontrar. Yo ahora los voy a desarrollar uno por uno, por eso no invertimos tiempo en esto. Bueno, en general, cuando se trata de revelar o descubrir, por ejemplo en Mateo 10, cuando el Señor va a enviar a los 12, dice, dándole las explicaciones, que no tenían que tener temor, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Ahí la palabra es apocalipsis, es decir, revelado, descubierto, ni oculto que no haya de saberse. En Lucas 2:35, cuando está hablando a María, a Simeón, le dice que una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Allí el término es apocalipsis, es decir, descubrir lo que hay ahí oculto. En Lucas 12:2 se repite el pasaje de Mateo 10, es el envío de los 12, y la frase es similar: nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Cuando miramos Juan 12:38, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Está citando Isaías 53:1 y también cita Isaías 6. Y la idea es que Dios es quien corre el velo, descubre ciertos aspectos relacionados con el anuncio que daba Isaías, pero también el anuncio que estaban dando en este momento el Señor y los apóstoles. Es decir, para que alguien entienda esto, tiene que haber una revelación. ¿Qué era lo que estaba presentando el Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. En Romanos 1:17 dice que el Evangelio, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense que si Dios no corre el velo de la justicia que necesita el individuo para su salvación, entonces no va a saber. Y esto es por la fe. Es decir, la fe inteligente que Dios utiliza para explicarle a las personas
cómo es el proceso de salvación. Y según Juan 14, 15 y 16, esto era una obra que iba a hacer el Espíritu Santo. En Romanos 1, 18, ahora hablándole a toda la humanidad, dice que la ira de Dios se revela, se corre el velo desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que esto también necesita ser revelado, descubierto por Dios. El segundo aspecto de la palabra Apocalipsis es cuando hay que revelar estas cosas con una acción divina, en donde obviamente el contexto lo dice. Por ejemplo, en Mateo 11:25, cuando el Señor estaba hablando a los discípulos de la forma en que se conducían los fariseos, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, que en este caso eran los líderes religiosos de Israel, y las revelaste a los niños. Estas personas que estaban dispuestas a confiar como un niño, tanto en lo que Juan el Bautista presentaba como el mensaje del reino de los cielos que se había acercado, como el mensaje que el Señor estuvo predicando y los apóstoles. En Mateo 11:27, algo muy similar dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense que la revelación de las características de la deidad de Cristo, como conocer al Padre, tenía que ver con una palabra que era correr el velo, en donde Dios te iba a mostrar algo que vos no sabías. Relacionado con este término, Mateo 16 nos presenta cuando Pedro le contesta al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí es el Padre que está haciendo una revelación a la mente de Pedro de quién es el Señor Jesucristo. En Lucas 10, también similar al de Mateo que vimos recién en el capítulo 11, dice que Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La misma expresión en Lucas 10:22 con respecto a que alguien puede conocer al Padre solo por revelación, de la misma manera que al Hijo. Entonces, este término Apocalipsis está describiendo una acción especial de Dios para correr un velo de información que no tenían. En 1 Corintios 2:10, hablándole a los creyentes en el primer siglo, con todavía la Biblia no completa, dice: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, la información que estaba transmitiendo Pablo, los apóstoles, era una revelación. Dice: porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esta revelación estaba dada para poder llegar a tener nuestro Nuevo Testamento. Ahora vamos a seguir mirando este detalle para que no pensemos que en el día de hoy sigue existiendo la revelación. Uno de los dones carismata tenía que ver con información que el Espíritu Santo daba para edificar a la iglesia en el culto público. Y hablando de corregir la forma en que usaban los dones de lenguas, que no era correcta, que no era la bíblica, que no cumplía el propósito de Dios, dice: y si algo le fuera revelado a este que estaba hablando en lenguas, o el profeta, quien fuere, si ese otro está sentado, entonces calle el que estaba hablando, calle el primero. Así que esos dones carismata, cuando no estaba todavía la escritura completa, era imprescindible la revelación, y eso lo hacía Dios. En este caso, el Espíritu Santo, que capacitaba a estos creyentes. En Gálatas 1:16, Pablo dice que Dios quería revelar a su Hijo en él, para que él le predicase entre los gentiles, y él cuenta que por eso no consultó enseguida con carne y sangre. Sabía que Dios quería eso y fue a presentar a Cristo a través del mensaje que Dios le había dado.
En Efesios 3:5, Pablo está hablando de este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en el momento que Pablo escribe, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta tarea está en cumplimiento de lo que le había dicho el Señor en Juan 14, 15 y 16, que iba a ser la tarea del Espíritu Santo, que era tomar de lo suyo y hacerles saber para que lo escribiesen. Hoy, cuando alguien quiere conocer la teología, en este caso escatológica, o en el caso de la cristología, bueno, uno tiene que leer el Nuevo Testamento porque mucha de esa información relacionada con la iglesia no estaba en el Antiguo, porque esto era un misterio. En Filipenses 3:15, el apóstol está animando a los creyentes a que estén unidos, y entonces dice, así que todos los que somos perfectos, esta palabra teleios, que tiene que ver con la madurez que se obtiene según Efesios 4, del 11 al 16, por medio de lo que el Señor va dejando a través de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro que el Señor Jesucristo le había dado a la iglesia en el primer siglo. Entonces, todos los que somos perfectos, o sea, maduros, completos, esto mismo sintamos. Pero no es sentir de sentimiento, porque la palabra es de phronein, que tiene que ver con el intelecto. Y si otra cosa sentís, otra vez la misma palabra, si otra cosa está en el cerebro de ustedes como información, eso también os lo revelará Dios. Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no estaba la Biblia completa. Así que la revelación era fundamental. Una vez que la Biblia se completa, ya no necesitamos revelación, sino iluminación para entender la Escritura. En 1 Pedro 1:12, confirmando este mensaje que estamos hablando, de la revelación progresiva, dice el apóstol Pedro que a estos se les reveló, a los santos del Antiguo Testamento, que eran los profetas que estaban haciendo ese ministerio de informar al pueblo de Israel, a ellos se les reveló, Apocalipsis, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban, ahí la palabra de diaconía, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, ellos entendieron que mucho de lo que escribían no estaba relacionado con ellos en ese momento, sino con eventos futuros. Y eso es lo que está explicando Pedro. Y en tercer lugar, Apocalipsis se utiliza para revelar un evento escatológico. Por ejemplo, en Lucas 17:30, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo a Israel, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, se corra el velo y se muestre quién es Él. En Romanos 8:18, relacionado con la iglesia, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí la palabra es Apocalipsis. Es un evento escatológico futuro, pero para la iglesia. En 1 Corintios 3:13 dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, fanerón, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahí es la palabra Apocalipsis. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está hablando de estos maestros que enseñaban. En el caso de los corintios, pensaban que Pablo tenía un grupo y era muy bueno, pero otros pensaban que Apolos era mejor y otros que Pedro era mucho mejor. Entonces dice, esperen, cada uno de nosotros está enseñando la Escritura, la palabra de Dios, y tenemos un fundamento que es Jesucristo. Sobre ese fundamento todos estamos sobreedificando, pero cada uno tiene que tener cuidado como está sobreedificando a los creyentes, porque los podemos hacer de una calidad inferior, de mala calidad, y entonces eso se va a ver. Y si la forma en que estamos enseñando es correcta, bien interpretado, entonces es oro, plata y piedras preciosas. Pero si estamos dando una enseñanza y es madera, heno y hojarasca,
cuando se manifieste esa obra, Fanerón, aparezca, sea visible, ese día de Cristo, no el día del Señor, el día de Cristo, para los creyentes exclusivo, ese tribunal, ese bimá, el fuego va a revelar la calidad de eso que hicimos. Y bueno, el fuego va a probarla para aprobar, es decir, lo que quede es aprobado. Cuando enseñamos incorrectamente, el problema que tiene ese creyente es que es de inferior calidad. Y es como, así debería traducirse la palabra destruir. Agrega Gálatas 3:23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, los judíos, antes que llegue la predicación que Pablo estaba dando, si bien tenían que tener fe en las Escrituras, pero ellos estaban confinados, encerrados bajo la ley, porque la única forma de salir de esa ley iba a ser por la fe en la nueva revelación que Dios les iba a dar, que era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y el que le recibe como Salvador tiene vida eterna. Eso lo explica muy bien en todo el pasaje de Gálatas. Y un poco la ayuda para que los creyentes no se hagan esclavos de la ley, lo tenemos en Romanos 7. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del día del Señor, no del día de Cristo. Ya lo hemos explicado. Así que primero tiene que llegar la apostasía y se manifieste, Apocalipsis, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que la aparición, este evento escatológico que es la aparición del anticristo, va a ser en un momento donde la iglesia no esté en la tierra. En 2 Tesalonicenses 2:6 agrega, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene relacionado con el Espíritu Santo que mora en la iglesia, en cada creyente, y que hasta que no esté el último elegido recibiendo a Cristo como Salvador, no va a desaparecer o no va a ser tomado. Y eso es porque a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea que el anticristo también usa el término apocalipsis, su aparición, 2 veces, como lo hemos visto recién. En 2 Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará, Apocalipsis, ¿no? Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, la epifanía, de su venida. Y ahí está la palabra parusía. Fíjense que estamos viendo estos mismos términos vez tras vez y hay estos 3 términos muchas veces están intercalados en ciertos eventos. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados, hablando de los creyentes que pasaban tiempo de tribulación, de persecuciones, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, Apocalipsis, en el tiempo postrero. Esto tiene que ver con el creyente, no con el inconverso. El creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe en Cristo, pero ya es salvo. Sin embargo, la salvación se va a manifestar en el tiempo postrero. 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada en el futuro. La gloria que va a ser revelada. Y usa el término apocalipsis. La segunda palabra que tenemos que estudiar es la palabra epifanía. Epifanía tiene que ver con el resplandecimiento, la manifestación o el resplandor, literalmente. Y se utilizaba para la aparición visible de un Dios a los hombres o un enemigo que estaba oculto y que aparecía imprevistamente cuando un ejército estaba marchando y lo atacaba. Así que esta idea de epifanía, manifestación, resplandor, aparición,
es lo que está detrás de la palabra en sí. Pero se utiliza de tres formas en el Nuevo Testamento, y si ustedes pueden estudiar el diccionario de palabras del Dr. Vine, va a ser interesante. Primero se utiliza de la aparición o venida del Señor cuando se hizo carne y empezó todo el proceso para hacer su obra redentora. Eso tenemos en 2 Timoteo 1:10, porque dice, pero que ahora ha sido manifestada, fanero es la base de esta palabra manifestada, por la aparición, epifanía, ahí también está fanei, aparecer, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que el Señor Jesucristo apareció, hizo la tarea de predicarle al pueblo de Israel, fue rechazado, lo crucificaron y por su resurrección sale el Evangelio. En segundo lugar, Epifanía se utiliza para la aparición o venida que va a tener el Señor para encontrarnos en las nubes con Él. Y en 1 Timoteo 6:14 dice a Pablo a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A los creyentes, la aparición del Señor Jesucristo es cuando nos encontremos con Él en el aire. En 2 Timoteo 4:1 le vuelve a repetir esta idea: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Epifanía es la palabra manifestación que usa Pablo de nuevo. Cuando escribe el versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su epifanía, su aparición, su resplandor, su aparición visible. Entonces, esto está diciendo que esta epifanía está dada cuando le entregue la corona, después del tribunal de Cristo. Porque arrebatamiento, tribunal de Cristo, corona. Y eso es lo que nos muestra en qué lugar y por qué se utiliza este término epifanía aquí. Cuando el Señor le habla en Mateo 24:27 a los apóstoles de los eventos futuros y habla específicamente del tiempo de la tribulación y cuando Él aparezca, este es el tercer uso que dice el diccionario de Vine que se utiliza, ¿no? Que es el resplandor de la gloria del Señor Jesucristo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. La palabra que se utiliza como el relámpago que sale del oriente y se muestra, ahí está la palabra, la base, la raíz, faine. Se muestra hasta el occidente, se hace visible, resplandece. Así será también la venida, parusía utiliza aquí, del Hijo del Hombre. Aquí, concordando con la revelación o la palabra Apocalipsis, es decir, una revelación visible que nos dice Apocalipsis 19:11 del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, y también sumamos 2 Tesalonicenses 2:8, porque eso va a ser para todos los incrédulos y también para el anticristo. Entonces esta palabra ya vemos que se está utilizando en varias maneras. Y nosotros sabemos que también se va a llamar parusía, esa aparición del anticristo. Pero esa aparición y la aparición del Señor Jesucristo en las nubes, donde todo ojo le verá, es diferente al encuentro que tiene la iglesia en el aire. Así que estos temas hay que tener mucho cuidado de decir que una palabra define que sea el mismo evento. No, es imposible sacar eso de la Escritura. Eso más bien parece un pensamiento secular o una deducción de alguien, pero no, estamos notando que en la Biblia no permite ese uso. Así que podemos decir que las palabras no indican una sola actividad simultánea del Señor, sino que pueden definir aspectos diferentes de su manifestación personal para con diferentes grupos, ya sea la iglesia, ya sea el anticristo o los inconversos que estén en ese tiempo. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto está hablando del ministerio de la vida cristiana. En 2 Timoteo 4:1, que ya lo vimos,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos remarcando estos textos para que nos demos cuenta que manifestación se relaciona también con la iglesia. En 2 Timoteo 4:8 ya hemos visto que cuando Pablo habla de la corona de justicia, está hablando de que el Señor, juez justo, en aquel día se la va a dar a él y también a todos los que aman su epifanía. Y esos son creyentes, obviamente. Es la iglesia. Y ahí se usa epifanía. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, la epifanía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 2:8, fíjense cómo se unen las palabras. Entonces se manifestará, Apocalipsis, aquel inicuo. Así que también es un apocalipsis, un correr el velo, la aparición del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, la epifanía de su venida, parusía. Su venida, parusía del Señor. La tercera palabra que necesitamos ver es la palabra parusía. Hoy me voy a extender casi hasta los 35 minutos, pero el problema es que no puedo dejar una de estas palabras para otra lección. Parusía literalmente quiere decir presencia. Para quiere decir estar con alguien, con, y usía, un ser, pero usía viene de eimi, ser, yo soy. Es la presencia de alguien. Y denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Es decir, llega a mi casa alguien y la presencia siguiente sigue siendo una parusía. Es una parusía su llegada y es una parusía que esté conmigo. Así que Filipenses 2:12 nos recuerda: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia, es decir, cuando yo estaba con ustedes, parusía, mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahí se usa apousía. Ocupaos en vuestra salvación o en lo que respecta a la salvación que ustedes tienen con temor y temblor. No porque la salvación se pierda, sino simplemente porque contiene un camino de buenas obras en el cual se tiene que ocupar el creyente cada día para ganar esas coronas que tiene por cada obra que vaya haciendo en su andar cristiano. Y cuando alguien estaba presente físicamente, ya sea otra persona o los apóstoles mismos, aparece la misma palabra, parusía. Ahí tienen algunos textos que ustedes pueden leer para que yo pueda reducir un poquito el tiempo. 2 Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, la parusía, de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí parusía tiene que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, con todo lo que hizo luego, llegando a seguramente lo que va a estar tratando de mostrar Pedro, es que habían estado en el Monte Santo y vieron la transfiguración. Eso fue durante su primera venida. Cuando se utiliza para hablar de la presencia del Señor para con los santos de la iglesia, significa no solo la llegada, el encuentro en las nubes, sino la presencia con el Señor desde ese momento hasta que todo ojo le vea al final de la tribulación y se manifieste al mundo durante todo el milenio. Así que todo esto está en la misma palabra parusía, la llegada como la presencia. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, dice que estaremos para siempre con el Señor. Y ahí la idea es sum curion, es decir, con el Señor, y obviamente es esometa. Quiere decir, para siempre. Vamos a estar con el Señor, vamos a existir, vamos a vivir con Él, pero para siempre. Y esa palabra pantote está anteriormente. Entonces, la presencia del Señor Jesucristo inicia en el arrebatamiento y sigue para siempre. No termina. En algunos pasajes también la palabra da más énfasis al inicio del periodo. Es decir, implica
el curso del periodo. Es como dijimos antes, la llegada de la persona y la presencia permanente mientras está esa persona con uno. Y en 2 Pedro 3:4 es donde algunos falsos maestros van a estar burlándose de la promesa de su venida, de su advenimiento, su parusía. Y van a decir, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos son falsos maestros, son burladores, que no creen en la segunda venida. Y hace pocos años hay por ahí predicadores que se burlan de este tema, ¿no? De la segunda venida. Y en otros pasajes es el curso del periodo lo que es prominente. Por ejemplo, en Mateo 24:3 dice que estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parusía y del fin del siglo? Las 3 preguntas que ellos hicieron. En Mateo 24:37 dice: como en los días de Noé, así será la parusía del Hijo del Hombre. Es decir, que como esté el periodo de la tribulación, viviendo como ellos van a estar viviendo, entonces va a aparecer el Señor. Así que está describiendo el curso del periodo. En 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, parusía de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Nosotros tenemos siempre que tener cuidado de que no digamos que una palabra, porque se usa para varias cosas, es lo mismo y es el mismo evento simultáneo. Los contextos nos ayudan. Por eso estudiamos la palabra día primero, día del Señor, día de Yahvé, o aquel día, diferente del día de Cristo. En la diapositiva 27 vamos a ver a 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, fanerote, tengamos confianza para que en su venida, parusía, no nos alejemos de él avergonzados. Esto está confirmando lo que decíamos, tiene que ver con el periodo. Pero en otros se indica la conclusión del periodo en cuestión. Este es un caso en Mateo, por ejemplo, cuando habla de la tribulación propiamente dicha. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parusía del Hijo del Hombre. Es decir, esta es la conclusión de ese periodo de tribulación. Porque ese relámpago va a ser en el momento en que Él esté visible a todo ojo. También se utiliza parusía para el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, del acceso que él va a tener al poder y de los actos en el mundo durante su aparición, su parusía. 2 Tesalonicenses 2:9 dice que este inicuo cuyo advenimiento, parusía, es por obra de Satanás. No viene solo así, también viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos, para engañar obviamente. También se utiliza cuando se habla del día de Dios. En 2 Pedro 3:12 dice: esperando y apresurándoos para la venida, parusía, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto obviamente es que se refiere al final del milenio, porque vienen los cielos nuevos y la tierra nueva inmediatamente. Así que vamos a concluir rápidamente. Las palabras epifanía, parusía y apocalipsis describen los diferentes aspectos de la futura actividad escatológica del Señor Jesucristo. Diferentes aspectos. 1. Tanto en el arrebatamiento y en el encuentro con los santos, con la iglesia para siempre, se usa esta palabra. En la aparición visible al terminar la tribulación y para destruir al anticristo, también se usan estas palabras. Y en la aparición gloriosa para hacer los juicios que ocurrirán durante los 75 días entre los juicios a las naciones vivas, a Israel y al reino milenial, y aún cuando estemos en el tema de la eternidad, se utilizan estas palabras en forma intercambiable. Las palabras entonces nos brindan información acerca de la manera en que Él actuará durante los eventos escatológicos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el arrebatamiento
la gloria del Señor Jesucristo no nos afecta como lo va a hacer con el anticristo, porque lo va a matar con el resplandor de su venida. Entonces tenemos que ir sacando estas informaciones. Las Escrituras no nos permiten definir correctamente toda la doctrina de la segunda venida con una palabra sola. ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos en todos los sucesos escatológicos que afectan a diferentes grupos. Por ejemplo, afecta a los judíos, afecta a los santos del Antiguo Testamento que tienen que reinar con el Señor, afecta a los santos que sean muertos por el anticristo durante la tribulación, que no es la iglesia, afecta a las naciones vivas que va a estar colaborando con los judíos durante la tribulación, y en quinto lugar con la iglesia que fue arrebatada previamente a la tribulación. Así que hemos definido que estas tres palabras no son conclusión correcta para decir que todo es un solo evento: arrebatamiento, segunda venida, juicio del creyente. Todo no es un solo evento. Son diferentes aspectos del evento escatológico que empieza con el arrebatamiento en las nubes de la iglesia, mientras en la tierra están siguiendo la aparición del anticristo, los 7 años de tribulación, el hecho de que él se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, todo lo que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto nosotros que vamos estudiando y que seguramente tendrás que estudiar un poco más? Pensamos, qué importante agradecer al Señor porque nos dejó la Escritura para estudiar. Hermoso poder discernir bíblicamente estos temas. Segundo, intercedemos por los hermanos que necesitan crecer, porque esta leche espiritual no adulterada tiene que ser deseada por los creyentes. Y a veces no todos tienen ganas de estudiar. A veces uno discute con los hermanos que están pensando en una postura pactista y bueno, se da cuenta que necesitan estudiar más, que prefieren esgrimir algún argumento y no estudiar más la Biblia. Pídanle ustedes una exégesis de Ezequiel 40 al 48, de Zacarías 12 al 14, y van a darse cuenta que es muy difícil que conozcan estos temas. Así que oramos intercediendo para que Dios les ayude también a crecer. Y nos comprometemos, por supuesto, a enseñar a otros hermanos para que nuestras iglesias en el futuro, hasta que el Señor venga, retenga esta antorcha, esta fe que fue una vez dada a los santos y en la cual debemos estar afirmados. Que el Señor les bendiga y que la próxima semana, si Dios lo permite, podamos seguir estudiando.